perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando Jesús hizo su manifestación pública en su ministerio, llegó hasta el río Jordán y Juan el Bautista bautizaba, se acercó a Juan y le dijo, bautízame. Juan no quería, le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús dijo, deja que esto se cumple, que la palabra de Dios se cumpla. Al día siguiente, dos de los discípulos de Juan el Bautista vieron venir al Señor Jesús otra vez, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan y Andrés, hermano de Simón Pedro, le siguieron y le dijeron, maestro, ¿dónde moras? Vengan y vean. Y se estuvieron todo el día ahí con el Señor Jesús. Al día siguiente el Señor encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Y Felipe vio a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, de aquel que habla Moisés, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Ven y ve. Y cuando iba llegando Natanael, el Señor Jesús dijo, he aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño. Y dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Dice, antes de que te hablara Felipe, yo te vi debajo de la higuera. Y entonces Natanael dijo, Señor mío, Dios mío, reconociendo algo había hablado él con el Señor. Después fue a la playa y ahí cerca de la playa empezó el Señor a enseñar. Y resulta que Andrés y Juan tenían dos hermanos, cada uno, Santiago, y hermano de Juan, y Pedro, hermano de Andrés, y los cuatro estaban pescando y regresaban de toda la noche a pescar, no habían pescado nada. Jesús les dijo, acerca a la barca, se subió a la barca y de ahí enseñaba. Un momento después les dijo, boga mar adentro, y luego le dijo, echa las redes a tu mano derecha, y dijo, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos sacado nada. Y tú me dices, echa las redes, pero en tu nombre lo haré. Echando las redes, estas se llenaron de peces de tal manera que se reventaba estas redes. Y una vez que subieron, llamaron a la otra barca, a la de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, se llenó de peces. Y cuando hubieron levantado las redes, se postró Pedro y le dijo, apártate de mí, Señor, soy pecador. Y Jesús le dijo, yo te haré pescador de hombres. Al día siguiente remendaban las redes y Jesús se acercó a ellos y les dijo, vengan, síganme. Y al instante dejaron las redes y le siguieron. Después encontró a Mateo y le dijo, ven y sígueme. Y fueron dejando cada quien lo que estaban haciendo para ir con el Maestro, para ir con el Señor. Jesús empezó a mostrarse como amigo. En el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 23, todas estas cosas acontecían ahí en el lago de Genesaret, en el lago de Galilea, un lago interno. Y ahí, en el versículo 23 de Mateo 8, 23 nos dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Estos hombres que dicen estas palabras son sus discípulos, son a los que llamó, a los que él quiso. Juan había comentado años después lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Estaban viendo a aquel hombre que hacía maravillas. En este capítulo de Mateo nos muestra la vida del Señor y en este episodio, bueno, ellos estaban observando lo que el Señor Jesús acababa de hacer. Estaban en este lago de Galilea, al norte de Israel. Este lago está a 210 metros debajo del nivel del mar, es un lago interior. Y aquí cuando relata lo vivido, es que estaban pasando de un lugar a otro y empezaron a remar, empezaron a andar. Al parecer se transportaban de Cafarnaún hacia la tierra de los Gadarenos. Y ahí en medio de ese mar interior se formó una gran tormenta. Este lago está cercano al monte Hermón y del monte Hermón descienden unos vientos fríos, pero en la parte baja es muy cálida. Y al momento del contacto del viento frío con lo cálido es cuando se forman estas grandes tempestades, estos grandes torbellinos. Es una situación difícil, tremenda. Son tormentas súbitas, de estar todo tranquilo cuando ellos iban remando, de estar todo en paz, de estar todo pacífico, viene esta gran tormenta y surge una gran angustia. Y vienen los discípulos desesperación, de tal manera que a los discípulos les llevó a gritar al Señor Jesús, quien dormía plácidamente por el cansancio del trabajo acumulado de ese día. Ese día el Señor Jesús había sanado a un leproso, sanó al siervo de un centurión. Al atardecer llegó a la casa de Pedro y la suegra de este tenía una fiebre alta, estaba postrada y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y servía al Señor. Todo está en el capítulo 8 de Mateo. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En todo esto el Señor Jesús demostró su autoridad sobre las enfermedades, sobre todo principado y sobre toda potestad, estando por encima de toda clase de imposibles para los hombres. Pero el Señor Jesús está por encima de todo esto, obrando milagros a diestra y a siniestra. Milagros que ningún ser humano podría hacerlo, pero claro, Él es el Verbo encarnado. Él es Dios, Jesús es Dios. Y vimos su gloria, dijo Juan, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero también Él era hombre, como nos decía ayer nuestro hermano Otto. Dice en el versículo 18, Mateo 8:18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar del otro lado. Jesús como hombre estaba realmente cansado, como lo estuvo en otras ocasiones, mostrando de esta manera su humanidad. Él se cansaba, le daba hambre, sed, y ahora nos dice que dormía. Ya en la barca, queriendo cruzar al otro lado, lo sorprendió esta tormenta descomunal y el temor invadió a los discípulos, como estábamos comentando. Y entre algunos de esos discípulos había hombres experimentados en la navegación y en la pesca, lo habíamos dicho, ¿no? Pedro, Juan, Andrés, Santiago. Ellos galileos, quienes estaban aterrorizados por el inminente peligro de naufragar y posiblemente morir. Por tal razón lanzaron gritos desesperados al Señor. Mateo 8, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. En su temor de morir, reconocen que la única manera de ser librados de esta situación tan urgente es la intervención del Señor Jesús, a quien le gritan a todo pulmón que le salve. Mateo 8:26, ahí en la parte B, nos dice: entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este hombre es Dios, quien tiene dominio sobre toda su creación. No hay nada de lo creado que se resista a su palabra. Y este verdadero Dios en carne humana es quien venía a mostrarse primero a estos hombres, a los cuales les enseñaría a que tuvieran confianza en Él.
Jesús, como hombre, se ganaría la confianza de estos hombres. Y de esa confianza surgiría una amistad irrompible. Las personas no confiarían en alguien a menos que sean sus amigos, ¿no es así? Ya que los amigos se conocen, conversan y aprenden. Jesús es amigo de sus amigos y con esa confianza, en esa amistad, Él les reprende. Ahí en Mateo 8:26, y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Cómo es que estáis tan acobardados? La confianza que ellos tenían en Él era poca, pero con el tiempo eso iba a cambiar. Muchos tenemos amigos, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen amigos? Cierto. Pero de repente tendrán ustedes amigos que les tienen poca confianza. O nosotros tenemos amigos a los que les tenemos poca confianza. Y muchas veces por esa falta de confianza nos alejamos o se alejan de nosotros. Pero el Señor Jesús nos muestra su amistad para con sus amigos al no alejarse de ellos, sino más bien a profundizar su amistad, enseñándoles cada día a confiar más en Él. Esos son sus discípulos, son los que aprenden. Esta palabra tiene que ver con uno que es hermano. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino uno que es partidario, sino uno que está en pos de. Ellos eran discípulos del Señor Jesús. Y en esa confianza de maestro y alumnos, les hace un reproche acerca de la poca confianza que le tenían. En otra ocasión, Jesús caminó sobre estas aguas. ¿Recuerdan ese pasaje? Que el Señor Jesús iba caminando y entonces los discípulos lo vieron andar sobre el mar y se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¿Cuántos han visto fantasmas? Ayer a mis queridos hermanos les apareció un fantasma en la noche. Se espantaron porque como comenzó a llover y nuestro perro estaba afuera, él toca la puerta, pero no es muy amable cuando toca. Araña y golpea y Vanessa no durmió en toda la noche preocupada porque el perro se estaba mojando y le dice: Tere, ¿pero por qué no le abriste? Y le hace: ay, pues es que no sabía si se iban a enojar. Le dice: bueno, lo único que podría haber pasado es que se iba a meter a tu cama entre Luis y tú. Lo bueno es que no le abrió. Pero aquí se asustaron un poco, pero aquí era un gran susto. Era algo tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba caminando sobre las aguas y ellos, el temor fue tan grande, tan impresionante que querían huir. Pero ¿cómo huirían si estaban en medio del lago? Si ellos quisieran correr, pues lo que pasaría es que sería más lento su huida. Ellos dieron voces de miedo, escapar del lugar, pero no podían. Pero Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El amor de Jesús por sus discípulos se muestra claramente con el ánimo que les está infundiendo, de forma que la calma vino inmediatamente. Pero recuerdan a Pedro, ¿no? Pedro siempre es aquel que va en primer lugar, aquel que es atrevido, aquel que se mete en tantas cosas. Y Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero lo que vemos es que al principio Pedro ya tiene más confianza. Ya se infunde en confianza y decir: Señor, manda que vaya, y voy. Y él empieza a caminar, pero las circunstancias, las dificultades, el clima, todo lo que acontece alrededor lo hizo dudar, como a ti y a mí nos hace dudar tantas cosas. Y dudó y se hundió. Y él, creyendo que perecía, gritó desesperado con angustia: Señor, sálvame. ¿Observas lo que está haciendo aquí? ¿Cuántos de aquí duran una hora orando? 15 minutos. Yo soy como Pedro, yo nomás digo: Señor, sálvame. Una oración tan corta, pero dicha tan sinceramente y con tanta eficiencia, que el Señor lo levanta y lo salva.
Jesús es maravilloso. ¿Cuántas veces tú has clamado al Señor Jesús en el tiempo de la angustia? ¿Cuántos? Ahorita estábamos clamando al Señor porque no nos funcionaba el gas y si no hay gas, si no está el fuego, no hay comida. Sigan orando. Sigan orando, hermanos. Y en respuesta a la duda de Pedro, el Señor Jesús le hace un reclamo de amor. Pero en fin, es un reclamo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta poca confianza es aplicada a todos los creyentes de todas las épocas, de todo el tiempo de la iglesia cristiana. ¿Cuántas veces has dudado por causa de tu vida? ¿Cuántas veces has dudado por qué has de comer o por lo que has de beber? Jesús dijo: no te afanes por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Este reproche que el Señor hace a nosotros, y en los otros versículos sin excepción, lo hace para aquellos que son de Él, lo hace para aquellos que son sus amigos. Porque ¿qué caso habría de corregir a aquellos que no lo son? No hay caso. Proverbios 23:9 nos dice: no habléis al oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. En Proverbios 12:1 nos dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. La corrección que el Señor Jesús está dando es una corrección para sus amigos. ¿Para qué? Para que sean mejores cada día. Los que aman a sus amigos los corrigen. Esa es la verdad. En Proverbios 27:17 nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otra traducción, este versículo dice: para afilar el hierro, la lima. Y alguno dirá: pues si se trata de limas, quiero una sopa de lima. Pero ustedes saben de qué lima estamos hablando, ¿no? Para afilar el cuchillo. Y la lima es de hierro, el cuchillo es de hierro. Entonces, para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. El que está a tu lado es tu amigo, si te dice la verdad. Esto es lo que hace un amigo. Que nuestras conversaciones, que nuestras acciones, que nuestra vida mejore en todos los aspectos. Y es precisamente lo que Jesús, como nuestro amigo, hace en nosotros cada día de nuestra vida. Yo pregunto aquí: ¿cuántas veces el Señor te exhorta? ¿Cuántas veces el Señor te corrige? ¿Cuántas veces el Señor te instruye? Y si tú amas la corrección, es porque tú eres su amigo. Si tú no amas la corrección, pues hay tiempo de que te arrepientas. Y es lo que Jesús está haciendo con sus amigos, y de tal manera lo hacía que ellos iban conociéndole más y más cada día, en cada enseñanza, en cada acción, en cada bien que le hacían ver. Ellos, su fe iba en aumento, en calidad cada día. Cada día. La amistad de ellos para con Jesús era indispensable, y es la misma situación para nosotros. Es absolutamente necesario tener esta amistad con el Señor, porque a Él es el que da las instrucciones, y al recibir sus instrucciones tienen como propósitos hacernos en esta vida conforme al Señor. La amistad de Jesús para con los hombres es lo que hace que haya una relación íntima, una relación que va más allá de un simple conocimiento intelectual.
va de una relación meramente de entendimiento intelectual a una de experimental. Es decir, que en todo tiempo Jesús está al pendiente de sus amigos. Salomón dijo, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. La Biblia nos enseña con toda claridad que la amistad es un valor entre los humanos y es uno de los regalos más preciados que Dios nos otorga. En la historia de la humanidad ha habido hombres pensadores que identifican en algo la amistad. Sócrates decía que prefería a un amigo que todos los tesoros del rey Darío. ¿Ve lo que está diciendo acerca de lo que es un amigo? Eurípides dijo, los amigos muestran su amor en los momentos de problemas, no de felicidad. Hubbard, un escritor, dijo, su amigo es el hombre quien conoce todo acerca de ti y de todas maneras te quiere. Agustín de Hipona decía que lo único que puede consolar nuestras vidas mientras estamos en esta sociedad humana tan llena de trabajos y errores es la fe no fingida y el amor que se profesan unos a otros los verdaderos amigos. Abraham Lincoln dijo, la mejor manera de destruir a tu enemigo es hacerlo tu amigo. Jesús vino a destruir esa enemistad y vino a hacernos sus amigos. Cristo Jesús es quien define perfectamente la amistad y muestra con toda claridad ese gran amor de amigo, que no solamente corregía en sus dudas, sino que los animaba a seguir adelante, y eso tiene que ver con confiar plenamente en Él. Y para que ellos confiaran plenamente en Él, ¿cuál era la amistad que Cristo otorgaba? Simpatía, compañerismo, ayuda, auxilio en el peligro. Bueno, la amistad de Jesús es la más grande muestra de amor por los hombres. Él mostró su amistad para con todos. Su amistad no era un sentimiento que pasa pronto, ni de expresiones de cariños externas, sino que su amistad es profunda. Se dirige a quien hace sus amigos, ya que Él es el que se acerca a ellos y se gana la confianza de todos. Va directamente a cada uno de los que llama en su corazón. Él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién más puede hacer eso? Él sana, Él alienta, Él perdona, Él alimenta, los ve cansados, les da descanso, se compadece de quien tiene necesidad. Él veía las multitudes y tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas y estaban como ovejas dispersas que no tenían pastor. La amistad de Él para con los seres humanos, en el caso a los que Él llama, se regocija cuando ellos vienen al conocimiento de su Padre, porque Él les muestra toda la verdad. Él se regocijaba en espíritu. Él decía, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas, reyes, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto es por su amistad, por su amor, por su entrega. La entrega de la amistad de Jesús es de tal manera que no deja que uno solo de los que el Padre le da se queden sin recibirle. Y esa amistad de Jesús se la revela porque ellos necesitan saber del Padre. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, tu Hijo a quien tú has enviado. ¿Cómo comenzamos nuestra enseñanza hace un momento? Él no alterca con sus amigos, los instruye, los corrige, pero siempre lo hace con amor. Él no es hiriente con palabras a pesar de que ellos por su humanidad no alcanzan a comprender todo acerca del reino. No,
¿Recuerdan cuando iban camino a Jerusalén y los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero que mi hermano se siente a tu izquierda y yo a tu derecha. ¿Ustedes saben lo que me piden? Sí, por supuesto, lo sabemos, decían ellos. Bueno, ustedes saben lo que padecerán todos estos sufrimientos, los van a padecer. Pero ellos querían ser señores, ellos querían gobernar, ellos querían tener poder, y les dijo: no, entre los grandes y los poderosos siempre se han enseñoreado del pueblo, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor de ustedes debe ser el que más sirva, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Él muestra el ejemplo, él enseña: ¿aquí alguno quiere ser grande? Sea el servidor de todos. Esa es la amistad del Hijo de Dios. Aunque sus discípulos gozaron de su amistad, de su confianza, muchas veces la amistad de ellos fue muy distraída. No comprendían a cabalidad el valor de la amistad que Él les ofrecía. Y cuando Él necesitaba de ellos, ellos no respondían de la misma solicitud. ¿Cuántas veces vemos que nuestros amigos o nosotros mismos no estamos disponibles para ellos, o ellos para nosotros? Así los discípulos, a pesar de andar con Él, no siempre estaban dispuestos para negarse a sí mismos y estar dispuestos para Jesús. Jesús no daba para recibir, como bien lo enseñó. Ciertamente es mejor dar que recibir. Así es, pero eso de dar nos corresponde a todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Y en estos momentos de debilidad del Señor Jesús, Él no encontraba consuelo con sus amigos. ¿Recuerdan cuando estaba en el Getsemaní y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Recuerdan ese episodio? Bueno, sus amigos no estaban totalmente entregados a Él. ¿Por qué? Porque no entendían muchas cosas. Después las comprenderían. Cuando viniera el Espíritu Santo, ellos entenderían. Porque Jesús había dicho: Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aunque ellos en este momento no tienen la comprensión que como amigo Él requiere, de todas formas su amor de amigo es más grande que las debilidades de ellos. Porque antes de estar ahí en el Getsemaní, estaban en aquel aposento alto donde lavó sus pies. Y dice que Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Ese es el amor de amigo, ese es el amor de Jesús. Y ahí es donde nosotros debemos de pensar un poco y meditar, y debemos preguntarnos: ¿ha existido alguien como Él? Con un amor tan grande y a la vez tan profundo, que por amor a sus amigos se haya entregado así incondicionalmente. ¿Hay alguien como Jesús? Ciertamente no. Él amó a sus amigos hasta el fin, se entregó por amor a ellos y, por supuesto, a todos los que son sus amigos. Realmente Jesús se mostró como amigo. Realmente Jesús se mostró en intimidad con sus amigos. ¿Recuerdan cuando llevó a Juan, a Santiago y a Pedro y Él se transfiguró? ¿Cómo este círculo más pequeño tenía una intimidad con Jesús? ¿Recuerdan a Lázaro, a Marta y a María, que eran sus amigos? Él iba a la casa de ellos continuamente, compartía la palabra y ellos se regocijaban. María siempre postrada al lado del Señor, y aunque Marta apurada, trabajando, aún de todos modos era amiga del Señor. Y Lázaro era su amigo. Murió Lázaro y Jesús les dijo a sus demás discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y por supuesto le despertó. Esta es una amistad muy grande, una amistad que no se rompe jamás, una amistad que todos y cada uno de nosotros necesitamos, una amistad que cada uno de los que hemos creído
podemos tener simplemente es conocerle y tener comunión con Él. Eso es suficiente. Quizás hemos estado atareados y distraídos como Marta y los discípulos en el Getsemaní, pero aún así Él nos anima a ser más y más como María, a estar atentos a Él. Jesús siempre estuvo para cada uno de ellos en todas sus dificultades, en todas sus necesidades, en todas sus tristezas, en todas sus alegrías. Como decíamos hace un momento de Salomón, que el amigo ha de mostrarse amigo y amigo cercano es más que hermano lejos. Jesús está cercano. Jesús podía y quería ayudar. ¿De qué serviría tener todas las capacidades que tenía Jesús si no las compartía? De nada, ¿verdad? Pero Él se dio totalmente por sus amigos. Por eso Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En su vida sobre la tierra, Jesús demostró su amistad amando a los demás, aunque ese amor no fuera correspondido de la misma manera en que se esperaría. Sin embargo, nunca se cansó de hacer el bien en su humanidad, a pesar del cansancio físico. Ese cansancio físico no era lo suficientemente fuerte para detenerle y para prestar ayuda a sus amigos. En sus días había un sinfín de personas que no recibieron su amistad, que no recibieron su amor, como hoy en día. Sin embargo, Él siempre estuvo dispuesto a otorgarla. A cambio del amor que Él ofrecía, recibió de muchas personas indiferencia, desprecio, calumnias y amenazas. Pero todas estas cosas jamás fueron un impedimento para seguir declarando todo lo que el Padre le mandó. Para Él era indispensable comunicar las verdades eternas, y todas las cosas que los adversarios trataban de hacer para impedirlo, no lo lograron. Él no se cansaría de hacer el mayor bien a sus amigos. Por tal razón decía, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora, para nosotros, ¿cómo saber si pertenezco al círculo de amigos de Jesús? ¿Te preguntarás eso? Podrás decirle al que está a tu lado, ¿cómo le hacemos? Y Juan, en el capítulo 15, versículo 14, nos dice, ¿qué nos dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los discípulos de Jesús en aquel día en que los vientos y el mar azotaron la barca en la que navegaban de un extremo al otro del mar de Galilea, tuvieron gran temor de morir. Y ese temor era porque no tenían una confianza plena en Cristo, porque su conocimiento acerca de Él no era todavía revelado con toda claridad para ellos. Pero la revelación progresiva de Él mismo a sus amigos estaba por cumplirse. Y entonces de ahí para adelante jamás dudarían acerca de Él. Y todas las palabras están escritas, no solamente para que ellos tuvieran esa fe total en Él, sino que también están escritas para que nosotros, a través de lo que vivieron sus discípulos, tengamos entendimiento de la gran amistad de Jesús y de su grande amor que dio su vida por nosotros. Y estas cosas están escritas para que creamos en el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida eterna. Así que Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y primeramente somos sus amigos porque Él nos ha dado fe, como a los apóstoles, para creer en Él. Por eso Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pregunto, ¿tienes confianza con Jesús?
¿Cuántos de aquí son como Pedro que le dicen, Señor, sálvame? O como sus discípulos, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Sálvanos. O dudamos acerca de las cosas que necesitamos y ponemos nuestra confianza en las cosas naturales y no en las celestiales. Yo quiero pertenecer al círculo íntimo de Jesús. ¿Cómo sé que voy a estar en ese círculo? Si haces lo que Él dice, si le obedeces. ¿Y qué es lo que nos dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si tú obedeces al Señor amando a tu prójimo como a ti mismo, porque toda la ley y los profetas se reducen en dos, en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú tienes esa comunión íntima con Jesús y ves todo lo que Jesús hizo para con sus discípulos y cómo los llamó, cómo los enseñó, cómo los instruyó, cómo habló con ellos, cómo ellos tuvieron estas vivencias, bueno, entonces ya será ese punto de esa intimidad con Él, cuando Él dice, ya no te llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y si lo más sencillo que entendemos es ese mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha amado, ¿por qué no comenzamos con los de nuestra casa? Con nuestra esposa, con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. Y se extiende ese amor en la iglesia. Y entonces nos alentamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, brindando esa amistad que Cristo nos ha dado para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere. Y es tan sencillo, que es tendernos la mano unos para con nosotros. Y ahí donde estás en tu lugar, puedes tomar la mano de tu hermano y decirle, alentémonos nuestro corazón cada día, porque Cristo es nuestro amigo. Padre, muchas gracias. Te damos en esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios, que dirijas nuestros pasos cada día, nuestra vida, que nos orientes, que nos instruyas, que nos exhortes, que nos corrijas, Señor. Guíanos en cada instante, en cada momento. Queremos parecernos más y más a ti y ser amigos como tú lo eres para con nosotros. Te damos gracias por venir, por hacerte hombre, Señor, y manifestarte a nosotros y mostrarnos todo tu amor, toda tu amistad. Muchas, muchas gracias. A tu nombre, gloria. Amén. Dios les bendice, mis hermanos.